Para mí es un verdadero placer, doctor Giovanni Álvarez, contar con su presencia aquí, porque parte fundamental de la misión que tenemos nosotros, o el norte, o el fin último de estas instituciones de justicia transicional es el logro de la paz. Y en la Jurisdicción Especial para la Paz está un porcentaje muy fuerte de que esa paz sea sostenible en el tiempo y posible para la mayoría de colombianos y colombianas. Por eso yo quiero, y dado que nos observan en varias partes del país gente que está vinculada a este tema de restitución de tierras, quiero arrancar haciendo una reflexión sobre la JET, que es algo que no es difícil, perdón, que es muy difícil de entender, e inclusive le voy a decir una cosa, es más difícil de entender para los abogados que para los no abogados, porque la JET representa un cambio de paradigma en lo que es el derecho penal. Y permítame usar un librito que se llama Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, donde Michel Foucault hace una genealogía del derecho penal. La genealogía no es una cronología, sino es coger un suceso que sucede en un momento y a partir de ahí sacar unas conclusiones. Y el suceso que coge Michel Foucault para explicar la genealogía del derecho penal es la historia de un personaje que atenta contra la vida de Luis XIV, un tal Damiens. Entonces, Foucault arranca su libro describiendo que ese ataque al rey Luis XIV generó que el rey, como era costumbre en ese momento, que el derecho penal en sus orígenes era contra la vida y la integridad física del que actuaba contra la ley. Y la ley en ese entonces era el rey. Entonces, condenan a Damiens a la muerte pública porque además la gente asistía como ir hoy a ver el Circo del Sol, a ver las ejecuciones públicas, y Damians es torturado, su cuerpo es lacerado por cuchillos calientes, sobre las heridas abiertas se echa aceite caliente y después de una serie de torturas y torturas, 4 caballos desmembran a Damians públicamente y sus restos son incinerados, quemados, su casa es quemada, se prohíbe construir ahí sobre ese terreno ninguna vivienda y su apellido es eliminado del territorio francés. Entonces, arranca Michel Foucault. ¿Por qué se los cuento? Porque ese es el origen del derecho penal. Luego, con la Revolución Francesa, el bien más preciado ya no es la vida, sino la libertad. Entonces cambia el castigo hacia la privación precisamente de la libertad. Pero nos dice también otro filósofo que cito yo mucho, que es Nietzsche, que a la gente le da alegría festiva ver sufrir al otro. Por eso asistían a esas ejecuciones públicas, porque les daba alegría, les da. Y hoy, cuando uno oye en términos coloquiales frases como ojalá se pudra en la cárcel. O sea, la genealogía del derecho penal sigue pendiente hoy. Y el Estado, ¿qué cumple en últimas? Cumple la visión de vengarse en nombre del otro para que no haya venganza en mano propia. O sea, es una justicia para la venganza. ¿Por qué cuento esto? Porque la JEP rompe el paradigma de la justicia para la venganza con un concepto muy novedoso, pero a la vez muy difícil de instaurar, en donde tenemos todos que apoyar a la JEP, que son las sanciones propias o lo que hemos llamado las penas reparadoras y restaurativas, que es un cambio de paradigma fundamental. Y doctor Giovanni, si las penas reparadoras y restaurativas y la unidad de restitución de tierras ya ha entrado en un diálogo con la JEP para apoyar que los comparecientes, sea fuerza pública o componente FARC, o los terceros que también están entrando a hacer penas reparadoras y restaurativas, la unidad de restitución de tierras quiere hacer un trabajo conjunto para que esas penas sean realmente sanciones ejemplares, pero que manden un mensaje de paz y reconciliación a todo el país. Porque además, una cosa, doctor Giovanni, todos, si las sanciones reparadoras y restaurativas que Colombia está en este momento intentando instaurar salen triunfantes, no solamente vamos a ser un ejemplo de justicia transicional para el mundo, sino que el derecho penal mundial va a tener que cambiar. Porque estamos hablando además de otra cosa, aquí no estamos hablando de crímenes menores. La JEP investiga, juzga y castiga los peores crímenes de guerra y de lesa humanidad que se han cometido en la historia del conflicto armado en Colombia. Entonces, esa es la trascendencia del reto que tenemos como sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Y en esa lógica voy a coger esos 4 derechos de las víctimas, que son los pilares de la justicia transicional, que es lo que nos convoca en estas instituciones. El primero es la verdad. Compartimos la JEP desde la verdad judicial y nosotros desde esa jurisdicción civil, pero transicional, que tiene alcances más allá que cualquier juez civil, de brindar verdad a las víctimas. Y doctor Giovanni, me cuento que esa matera que usted ve ahí, que tiene una mata de coca sembrada, la tierra que alberga esa mata de coca es tierra restituida en San Onofre, Sucre, Montes de María, en un proceso de restitución muy interesante y donde esa sentencia del juez de restitución de tierras tiene ya una verdad judicial desde la jurisdicción de tierras, en donde, y miren ustedes, lo que el juez está diciendo es las víctimas hace más de 20 años tenían la razón. Y los medios de comunicación dijeron que no eran víctimas, que las empresas eran de buena fe y que no había habido despojo. O sea, esa verdad judicial que está en esa sentencia, hoy debe hacer que esos medios de comunicación, no vayan a nombrar nombres porque no hay tiempo, tenemos nomás una semana y hay que reflexionar sobre el país y el mundo. Entonces no vamos a nombrar nombres de medios, pero esos medios, fruto de esa sentencia, tienen que aportar al derecho a la verdad de las víctimas y reivindicar la dignidad de las víctimas que fue maltratada en los medios de comunicación. El segundo derecho, y obviamente, son el derecho a la justicia, que se ve reflejada en esa sentencia que hoy está simbolizando esa mata. Y esa mata además nos está hablando de varios derechos, derechos de las víctimas, pero también el punto cuarto, porque en materia de memoria histórica, lo que estamos haciendo con este símbolo es traer a colación lo que dice precisamente el mensaje que esta mañana leyó la doctora Jackie. La coca es la planta sagrada milenaria de todos los pueblos indígenas de Sudamérica. Y hay que reivindicar esa historia de esa planta como una planta de vida y no una planta de muerte, que es la historia que finalmente se implantó en el medio del conflicto armado. Pero en materia de justicia, hay que trabajar muy fuertemente para que con la Jurisdicción Especial para la Paz, desde la justicia penal transicional, nuestra justicia civil transicional, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, el derecho propio indígena e inclusive la Comisión de Acusaciones de Cámara, que tiene mucha responsabilidad en la verdad del papel de los grandes funcionarios en la victimización y el despojo en Colombia, actúen coordinadamente para brindar justicia integral a las víctimas, como en su momento Justicia y Paz lo hizo con la Corte Suprema de Justicia, y si no, no hubiéramos tenido parapolítica, doctor Giovanni. En materia de reparación, pues ya este tema de la restitución y todo el accionar del Estado rodeando las sentencias de reparación que son integrales, y además el trabajo que ya mencionamos conjunto con las penas reparadoras, pero además las acciones con sentido reparador donde podemos involucrar un número mayor de comparecientes, y el apoyo obviamente a algo que se viene haciendo desde que se instauraron los campamentos de las FARC, que son los TOAR, los trabajos, obras y acciones con sentido reparador. Y por último, todo esto, ejercicios de verdad, ejercicios de justicia, ejercicios de reparación, para confluir en lo que hace mucho tiempo nos enseñó la justicia argentina, cuando se estaba haciendo por primera vez el juzgamiento de una junta militar que había venido de una dictadura sangrienta. Y fue cuando el fiscal, en este caso Estracera, lee precisamente la acusación de la Junta y termina con su famosa frase: todos estos crímenes, todos estos vejámenes nos han hecho bajar al infierno de Dante, dice el fiscal extranjera, y todo esto estamos aquí haciendo justicia para que esto nunca más vuelva a suceder en Argentina, y hoy traemos ese nunca más para decir que nunca más vuelva a suceder en Colombia.